Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a analizar el libro de ingresos y egresos. ¿Qué eran los ingresos? Paulette, Rubí, Benjamín. ¿Qué eran los ingresos? ¿Qué son los ingresos? Como como el pago por el servicio o la mano de obra de nuestro emprendimiento. Ya, muy bien, es el dinero que entra a nosotros a cambio de trabajo, a cambio de ventas de producto, ¿sí? O de servicios también. Ese dinero nos llega a nosotros. Ahora, ¿qué son los egresos? Paulette. No recuerdo muy bien, profes. Ya, si estos ingresos son el dinero que entra, ¿sí? A nosotros, los egresos es el dinero que sale. Recuerden que leímos el texto de la clase anterior, me parece, en donde decíamos que las familias ecuatorianas siempre hablamos sobre pagar la colegiatura, la alimentación, que las deudas, tarjetas de crédito, bancos y todo ese dinero que se va se denomina egresos. Ya anoten esos dos términos, ingresos y egresos. El dinero que entra y los egresos, el dinero que sale. Ya, listo. Vamos a continuar con la lectura. ¿Qué nos dice aquí? De acuerdo con la normativa tributaria, un emprendedor puede hacer su emprendimiento utilizando su RUC personal. ¿Ya? ¿De qué hablamos aquí? De una persona natural, es decir, no es necesario constituir una empresa con toda la formalidad del caso, sino que lo puede hacer como persona natural, para lo cual puede utilizar su RUC personal. Si una persona natural alcanza una venta anual, que era anual, al año, ¿sí? De $300,000, es decir, una venta mensual de $25,000, esta está obligada a llevar la contabilidad. Aquí ya nos dan datos, ya nos da dinero, ¿sí? Para lo cual requiere contratar un contador o contador en el caso de que venda una cifra inferior a la mencionada. Solamente es necesario que lleve un libro de ingresos y de egresos, ¿ya? De esto se trata el tema del día de hoy. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Qué nos dice el artículo 38 del reglamento a la ley del régimen tributario interno? Nos indica que estas personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior. ¿Ya? Así como los profesionales, los comisionistas, los artesanos, los agentes, representantes y demás trabajadores autónomos, ¿sí? Es decir, que trabajan para ellos mismos. ¿Qué ejemplos teníamos? Los médicos, los que tienen su propio consultorio, los odontólogos, abogados, arquitectos, ingenieros, que tienen su propia oficina, ¿ya? Vamos a continuar. A ver, siguiente la lectura. Paulette. La cuenta de ingresos y egresos deberán contener la fecha de transición, el concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de dicha transición y observaciones que sean del caso y deberán ser debidamente respaldada por los correspondientes comprobantes y ventas y demás documentos pertenientes. Gracias, Paulette. Bien, entonces en esta cuenta de ingresos y egresos, que ya sabemos cuáles son estos términos, aquí vamos a anotar la fecha de transacción, si la fecha que a nosotros nos transfieren el dinero, que nosotros recibimos este dinero, vamos a realizar el número de comprobante, el valor de dicha transacción también,
y las observaciones que sean del caso. ¿Ya? Vamos a seguir bajando. Por lo tanto, el manejo financiero de los pequeños emprendimientos se fundamenta en el sistema efectivo. Los ingresos se registran cuando ingresa dinero a la empresa, ¿ya? Cuando entra dinero a la empresa, ya sea producto de las ventas y los egresos se registran solamente cuando existe un desembolso. ¿Qué es el desembolso? Cuando sale el dinero, ¿sí? Ya sea para pago de inventarios, pago de gastos. Estos ingresos y egresos se refieren exclusivamente a lo relacionado con el emprendimiento, ¿ya? Solamente lo vamos a realizar con el emprendimiento, no con gastos personales, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Ya que muchas veces en la práctica se utiliza el dinero del negocio para gastos de la familia, justamente lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, del dinero del negocio se toma una parte para pagar los víveres del hogar. En este caso no es egreso del negocio y no debe ser considerado el libro de ingresos y egresos, ¿ya? Todo va como parte del emprendimiento, ¿ya? Y específicamente tenemos qué son ingresos y qué son los egresos. ¿Qué nos dice aquí con respecto a los ingresos? Bajo el método de efectivo, los ingresos son todas las entradas de dinero que tenga el emprendimiento, ¿ya? Yo les di al inicio un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en las familias, ya cuando este dinero sale para gastos de la casa. En este caso, nosotros siempre vamos a hablar aquí del emprendimiento, ¿ya? Ya sea por la venta de contado, como para la recuperación de cuentas, por cobrar, en pocas palabras, todo lo que entra a la caja, ¿ya? Ahora, ¿qué son los egresos? Bajo el método de efectivo, los egresos son todas las salidas de dinero que tenga la empresa, producto del pago de facturas o proveedores o del pago de gastos del emprendimiento. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Ya. Sí. A ver, siguiente la lectura desde normalmente hasta etcétera. Yo, profe. Ya, adelante, Rubí. Ya. Normalmente los pequeños emprendimientos mantienen un cuaderno en el que se anotan las ventas que se efectúan durante todo el día. Es un sistema práctico que permite conocer el nivel de ingresos de efectivo que tiene la empresa de manera diaria. El mismo cuaderno debe ser complementado con el detalle de de los egresos. Este detalle indica los desembolsos que se ha realizado durante el día, los cuales, según el tipo de negocio, pueden ser de dos clases: pago a proveedores por compra de inventario, etcétera; pago de gastos de negocios, sueldos, luz, teléfono, etcétera. Ya, gracias, Rubí. Bien, aquí nosotros hablamos de que en ese cuaderno tenemos que hacer un detalle del egreso y del ingreso. Bueno, en este caso hagámoslo al revés. Ingreso vamos a colocar aquí, ¿ya? Ingreso aquí, no sé si se vea la flechita del mouse. ¿No lo ven? Ya. A ver, veamos si es que puedo hacer algo aquí al respecto. Digamos, nosotros vamos a colocar aquí los ingresos, ¿ya? Vamos a hacer una línea de los ingresos, ¿ya? Y vamos a colocar los egresos, ¿ya? Esto era para las personas naturales, ¿sí? Deben tener su libro de ingresos y de egresos, ¿ya? Aquí nosotros vamos a hacer, ¿cómo se denomina esto? Esto se denomina partida doble, ¿ya? Que ya vamos a ver quién fue la persona que creó esta partida doble y vamos a conocer también quién es el padre de la contabilidad, ya la persona que creó esto de aquí, ¿ya? Vamos a continuar. A ver, para borrar. Ya. Sin embargo, ya lo dijimos en la página anterior, en las pequeñas empresas, además de los gastos mencionados, existen otros gastos que se toman de la caja. Nos referimos a los gastos familiares, ya que si existe una necesidad puntual familiar, por ejemplo, la compra de víveres para la casa o la compra urgente de un cuaderno,
se utiliza el mismo dinero de la venta para este tipo de gastos que no tienen que ver con el negocio. Los gastos familiares no deben incluirse en este cuaderno de ingresos y egresos. Eso me parece que ya quedó más que claro. ¿Ya? En consecuencia, diariamente deben llevarse un registro informativo en el que se anoten todos los movimientos de efectivo, es decir, los contribuyentes deben llevar un registro contable similar al siguiente, que puede ser diario o uno por cada mes y que no requiere la firma de un contador o contadora. Es para uso personal, bueno, para uso de la empresa, ¿ya? Por eso no es necesario llevar contador o contadora. Aquí tenemos nuestros libros de ingresos y egresos, ¿ya? ¿Qué tenemos? La fecha, el detalle, ¿sí? Por ejemplo, se vendió en una librería, se vendió 2 cuadernos, un lápiz, ya ponemos el comprobante, los ingresos, el saldo, ¿ya? Y las observaciones, ¿ya? Obviamente, no en todos los casos se va a poder llenar esta ficha, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo un egreso? Ya no voy a poner, por ejemplo, los ingresos, voy a dejar vacío y voy a poner observaciones, ¿ya? Y así va a ir esta ficha. Es como un ejemplo en general, ¿ya? ¿Qué incluye aquí? Fecha, incluye la fecha de transacción, una breve descripción, por ejemplo, venta de compras o pago de, comprobante se debe indicar el número de factura entregada o recibida, ¿ya? Por eso es muy importante sacar las notas de venta. Ya también tenemos el valor que paga el emprendimiento, se va calculando el saldo que va quedando entre los ingresos y los egresos. Las observaciones indican algo que llame la atención sobre la transacción, ya algo, una descripción aparte. Vamos a continuar. ¿Se aprecia la pantalla? Sí, Sí. profe. Ya. Pero se ve borroso, ¿verdad? Sí, profe, se ve borroso. Tenemos un ratito. Ya, tenemos el concepto y la importancia de la contabilidad. La contabilidad es considerada una ciencia social, ¿ya? La contabilidad es una ciencia. Eso también apúntenlo en su cuaderno porque es pregunta de examen. Es una ciencia social. Profe, una pregunta. Dígame, Paulette. ¿Cómo tenemos exámenes? Examen. Déjeme ver la fecha. A fin de mes. Cuando Ya. terminemos las 4 semanas del mes, ahí ya tenemos el examen. Igualmente justamente en la semana se les hace un repaso con el cuestionario. Ustedes ya saben que tienen que participar. No son exámenes muy difíciles porque nosotros socializamos aquí, ya, y ustedes pueden revisar la clase y volver a estudiar el examen. Ya. ¿Ya? Entonces, la contabilidad es considerada una ciencia social que se encarga de presentar información registrada en un emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Es decir, aquí nosotros ya vamos a utilizar los números, vamos a utilizar un sistema de contabilidad, etcétera, ¿ya? Esto es de gran importancia ya que manejar la información en forma cuantitativa, ¿ya? Por eso les digo, aquí nosotros ya hablamos de números, de precios, de números de productos, etcétera. ¿Ya? De forma cuantitativa y estructurada es útil para quien requiere llevar el control de las actividades de un emprendimiento. La contabilidad plasma toda esta información en lo que se conoce como los estados financieros, los cuales van a resumir la situación económica y financiera de la empresa, ¿ya? Es decir, aquí qué pasa, se va a describir, se va a detallar si las ventas son rentables en dicho tiempo, ya sea en dicho mes o sean anuales, o si por el contrario
se están como quien dice yendo en contra con respecto a las ventas o los servicios que están ofreciendo, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver Luca Pacioli, él es el padre de la contabilidad, ¿ya? Eso también anoten que es pregunta de examen. Luca Pacioli es el padre de la contabilidad. ¿Ya? A ver, Benjamín Vera, lea por favor, a pesar de su origen humilde, hasta Zapata 2014. Los dos párrafos. A pesar de su origen humilde y de no haber tenido educación escolar formal, Luca Pacioli aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes el sistema de numeración indo-arábigo, oficio conocido como matemáticas comerciales. Se desempeñó como matemático en la Orden de San Francisco de Asís. Desarrolló la teoría de la partida doble, por lo que es considerado el padre de la contabilidad. Su sistema es el más usado en la actualidad. Este método contable fue publicado en Venecia en el año 1424 y contenía 36 capítulos en los que analizaba el sistema utilizado por los comerciantes venecianos. El título de esta obra fue Sistema Veneciano y reconoce la diferencia entre ingreso, egreso y gasto, tal como lo conocemos en la actualidad. Además, este aporte históricamente relevante se han encontrado escritos de Fray Francesco di Luca Pacioli en su geometría. Su retrato se conserva en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, Italia, Ya. Zapata 2014. Muchas gracias, Benjamín. Bien, entonces aquí Benjamín nos acaba de narrar una breve historia de Luca Pacioli y lo que tiene que ver con él, la partida doble, ¿ya? Entonces de tarea ustedes van a hacer una biografía de él, ya más extensa, investigando más aportes que él haya hecho, porque aquí de alguna manera está resumida y solo está puesto lo más importante, ¿ya? Eso ustedes lo van a tener de tarea para la casa. ¿Ya? Vamos a analizar qué nos dice sobre Luca Pacioli, ¿ya? Él nació en Italia en 1445, ¿ya? Y muere en 1517, ¿ya? ¿Qué pasa con él? Aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes, que en ese tiempo eran los emprendedores, ¿ya? Aquí aprendió este sistema de numeración indo-arábigo, ¿ya? Oficio conocido como matemáticas comerciales, ¿ya? Matemáticas comerciales. ¿Qué pasa con este matemático? Ya él desarrolló la teoría de la partida doble, que ya la vimos, ¿sí? Bueno, que ya le explicamos, por lo que es considerado el padre de la contabilidad, ¿ya? Este método contable fue publicado en Venecia en el año 1494, ¿ya? El título de esta obra fue Sistema Veneciano y reconoce la diferencia entre el ingreso, egreso y gasto, que ya sabemos, que nosotros ya sabemos la definición de cada uno de estos tres conceptos, ¿ya? Además de este aporte históricamente relevante, se han encontrado escritos de Fray Francesco di Luca Pacioli. Aparte de la matemática, también se encontró en la geometría, que ustedes en sus tareas van a ir detallando, ¿sí? Van a expandir, se van a explayar con la teoría que van a escribir sobre Luca Pacioli, ¿ya? Ustedes ven si ponen imágenes, si ponen fotografías de él, ¿ya? Depende de su creatividad en las tareas. Profe, discúlpeme una preguntita.
que me perdí un momento. Eso que usted está diciendo es para la biografía que tenemos que escribir. Sí, sí, para la biografía de Luca Pacioli. ¿Para qué y con qué objetivo es? Para nosotros tener también como un objeto visual, ya darnos cuenta del padre de la contabilidad y no solamente sea teórico, ¿ya? Bien, ahora tenemos la contabilidad moderna, ya mismo finalizamos la clase, tenemos que gracias al legado de Pacioli, la contabilidad moderna tuvo su desarrollo y se ha convertido en la base para el control de pequeñas y grandes empresas, ¿ya? Todo el mundo se maneja con ingresos, egresos y gastos. En la contabilidad moderna se encuentra definida la parte fundamental de esta partida doble. ¿Qué nos dice aquí? No hay deudor sin acreedor. El valor que se registra en el debe de una o varias cuentas ha de ser igual al que se registra en el haber. Los registros en el debe requieren tener una contrapartida en el haber y toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora, ¿ya? Estos conceptos simplemente se refieren a los egresos y a los ingresos y a los gastos para no confundirnos, ¿ya? Egresos, ingresos, gastos, que es lo que se va a tomar y para que quede entendido y ustedes no se puedan confundir con estas definiciones de aquí, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Glosiario, legado, cosa material o inmaterial que se transmite de generación en generación, justamente el legado que nos dejó Luca Pacioli, lo de partida doble, ¿ya? Bien, tenemos aplicación de la contabilidad. Ya para finalizar, a ver, Paulette, ayúdeme con la lectura, por favor, de aplicación de la contabilidad. Todo el párrafo, profe. Y todos los 4 párrafos. La contabilidad se aplica a las instituciones públicas, a las empresas privadas, constituciones legalmente en el país y las personas naturales que rebasan los límites exigidos del CRI. Llevar la contabilidad implica: 1. Recopilar y ordenar la información de la transición con base en fechas, es decir, en orden cronológico. Por ejemplo, en una panadería se deben recopilar las facturas de compra y venta y ser ordenadas por fecha. 2. Registrar en los libros contables las transiciones económicas que se realicen en el curso de un ciclo contable. Por ejemplo, en la panadería las facturas ordenadas cronológicamente se registran en asientos diarios. 3. Integrar la información en estados financieros que servirán para la auditoría y control de movimientos de una empresa. Por ejemplo, en la panadería, los registros contables se registran en un balance, un estado de resultados para una revisión y control. Ya, gracias, Paulette. Entonces, a raíz de esta contabilidad, nosotros que son obligados a llevar, obviamente, esto de aquí, ¿sí? Quienes rebasan estos límites deben ir llevando la contabilidad ya en el SRI. Ya, por lo tanto, se debe recopilar y ordenar información de dichas transacciones. ¿Ya? Se deben registrar en los libros contables las transacciones económicas que se realicen en el curso de un ciclo contable, ¿ya? Todo se refiere a transacciones, ¿ya? Ya sean de ingresos o de egresos. Y asimismo, integrar la información en estados financieros que servirán para la audiencia y control en los movimientos, ¿ya? Es decir, aquí se va a evidenciar que todo el dinero que ha ingresado a la empresa es trabajada de forma legal, ¿ya? Y el ejemplo de la panadería, que los registros contables se integran en un balance general o un estado de resultados para su revisión y control, que aquí vuelvo y repito, es justamente lo que mencioné, que todo el dinero que entra a la empresa es legal, ya sea empresa o emprendimiento, ¿ya? ¿Alguna consulta? El día de hoy vimos lo que son ingresos y egresos y también vimos el padre de la contabilidad, Luca Pacioli, con su legado de partida doble. ¿Dudas, preguntas? No, No, profe. profe. ¿No? ¿Todo está entendido? Pueden hacer la tarea de la biografía de Luca Pacioli, obviamente ya más extendida, ¿sí? Desde sus inicios, cómo él empezó con la contabilidad, la geometría y también van a escribir sus aportes. ¿Ya? Como lo dije anteriormente, pueden agregarle imágenes ya según su creatividad. ¿Me hago entender, chicos? Sí.
Ya, si no hay ninguna duda o consulta, voy a dejar de compartir pantalla y hasta aquí terminamos con la clase. Chao, chicos. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, Rubí.